un médico, un cirujano, tiene una representación motora mucho mejor que un intelectual. Estas personas son un ejemplo de que los test de inteligencia no captan el concepto general de inteligencia humana. Ahora vamos a ver la segunda parte de la entrevista con uno de los investigadores más importantes en neurociencias, cerebro e inteligencia. Adrián, me gustaría que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia argentina tu proyecto 12 pilares de inteligencia, qué consiste y cómo lo estás desarrollando. Sure. Well, what we're doing is we're taking advantage of the World Wide Web to try to get to as many people as we possibly can to test their cognitive function. Because one of the interesting things about intelligence and cognition is that much of what we know is based on very small group studies, because of course this historically is the only thing that has been possible. Well, now with the World Wide Web we have the possibility to get to literally hundreds of thousands of people and test their cognitive performance using our web-based tests. And we plan to try and find out the answers to some new questions about intelligence. What makes one person more intelligent than another? Is there one central thing that we can call intelligence, or is it that some people are good at some things and not so good at other things? And are there differences that are related to age and religion and where you come from in the world? So all of these questions we can now answer. ¿Qué aporta este nuevo proyecto 12 pilares de la inteligencia a lo que ya sabíamos sobre neurociencias e inteligencia? I mean, one very influential view in the study of intelligence and what we know about intelligence is the concept of G, or general intelligence. And this concept suggests that there is one central feature of our cognition that makes some people sort of good at everything. It contributes to everything we do. Now, other people think that intelligence isn't like that, and it's possible to be very good at memory and not so good at attention and terribly bad at language skills. So, well, a lot of the previous research on intelligence is based on, a long history of cognitive psychology. And most of that information on research was conducted before we had brain imaging, before we knew very much about how the human brain actually works. Now, of course, in recent years we have fMRI, functional magnetic resonance imaging, and techniques like positron emission tomography, or PET, and these have taught us many things about how the brain works and what different parts of the brain contribute to intelligence. So we've taken that information and we've used it to design new intelligence tests. So these aren't just based on behavior or based on things that we think make up intelligence, but on parts of the brain that we know are involved in performing specific cognitive functions. So our 12 tests try to tap or to take advantage of different specific brain functions that we have identified with brain imaging. Aunque estos test que miden el coeficiente intelectual muchas veces correlacionan con la adaptación social, como dijimos, no capturan cómo uno maneja sus propias emociones, cómo uno maneja las emociones con los demás. Tampoco capturan la interacción social entre los seres humanos. Por ejemplo, los líderes, personas a las cuales seguimos y que cambiaron el destino de culturas y países. Quizás muchos de estos líderes no hubiesen resistido un test de coeficiente intelectual, porque estos test de coeficiente intelectual no miden la resiliencia, la interacción social, el manejo de emociones, la pasión, la creatividad, la valentía. Tomando como ejemplo la resiliencia, imagínense a 10 chicos en un ambiente adverso, con violencia, pobreza, con falta de interacción social. De esos chicos, quizás 9 van a tener un destino parecido a su entorno, pero uno va a lograr superarse, estudiar, adaptarse a la sociedad. La ciencia, bajo el concepto de resiliencia, está estudiando por qué ese chico, en la adversidad, logró sobreponerse y adaptarse a la sociedad. Y como sociedad, ¿qué podemos reflexionar sobre inteligencia y sociedad? A los argentinos siempre nos gusta criticarnos, pero si entendemos que la inteligencia es la flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas, uno podría decir que en ciertos aspectos de nuestra historia fuimos muy inteligentes. El otro día conversamos
conversaba con un científico europeo que me decía que admiraba cómo Argentina en el 2001 enfrentó la crisis y cómo se recuperó con creatividad. Quizás como sociedad, en ese momento, luego de la crisis, nos recuperamos por nuestra capacidad de flexibilidad, de adaptarnos al entorno, y quizás culturas como más antiguas, como la europea, no tengan esta flexibilidad que tiene nuestra sociedad. ¿Qué aprendimos hoy? Primero, que la inteligencia es un concepto que es difícil medir. Hay mediciones que se dedican básicamente a analizar procesos racionales, pero estas mediciones no cubren todo el concepto de inteligencia. Sin embargo, algunas de estas mediciones de inteligencia racional correlacionan con la inserción social. Como hay áreas del cerebro claves para la atención o claves para la memoria, recordemos que el cerebro trabaja en red, hay áreas que son claves para la inteligencia. Estas son las áreas parietal y sobre todo la área frontal, que tienen neuronas que se adaptan a diferentes estímulos cognitivos. Los test que miden el coeficiente intelectual muchas veces han sido usados políticamente para discriminar. Estos test no captan la interacción social, cómo uno maneja las emociones de uno y cómo maneja las emociones de los demás que nos rodean. Tampoco representan la ironía o el humor, que sin duda son formas de inteligencia. Un aspecto clave, en mi opinión, es que como seres humanos, como seres inteligentes, no estamos obligados a ser siempre iguales. En el próximo programa vamos a analizar cómo se desarrolla el cerebro. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en el área frontal, y que es la responsable de que seamos humanos, la que nos diferencia de otras especies. Y vamos a ver en qué década de nuestra vida madura completamente. Hasta la próxima semana.